Dejó mucha tela para cortar lo que pasó ayer en el Congreso, porque es cierto, hubo una puesta en escena, 10 horas de debate, de cruces, de chicanas, de peleas, y todos sabíamos cómo iba a terminar el partido. Sí, estaba cantado. Estaban contados los votos, digamos, se sabía, ¿no? Y le vamos a preguntar a un precandidato a diputado nacional qué hubiera hecho él en ese caso, ¿no? Lo tenemos a Jorge Boazo con nosotros. Jorge, buen día. Gracias por venir a Santa Fe Directo. No, al contrario, gracias por invitarme. Un gusto, buen día a todos. Buen día. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diputado ayer? Primero me produjo una gran tristeza lo que ocurrió en el día de ayer, porque deteriora la imagen de la clase política una vez más, por culpa nuestra de la clase política. Yo no creo en los privilegios. Lo primero que voy a hacer como diputado es presentar los proyectos que ya vengo anunciando. Primero la renuncia a los fueros, pero no como hacen algunos diputados que ahora se rasgan las vestiduras después que fueron 4 u 8 años diputados nacionales. Porque ahí pierde credibilidad. ¿Qué hicieron hasta ahora? ¿Por qué no lo plantearon cuando asumieron? Renuncia a los fueros, renuncia a la facultad de autofijarse la remuneración. ¿Qué gremio? ¿Ustedes pueden determinarse el sueldo que ganan? Ojalá. No. Sería lindo, pero no. No creo, de los que me están mirando, no creo que haya un gremio en el país que se pueda el empleado mismo fijarse su remuneración. Los diputados sí pueden, entonces hay que renunciar a ese fuero y tenemos que hacer como hicimos un rosario. Por eso yo digo que también no puedo predicar lo que no hice como concejal. En el Consejo Rosarino, ¿qué hicieron? En el Consejo Rosarino nosotros renunciamos a esa facultad, nos equiparamos el sueldo al secretario del Ejecutivo Municipal y a partir de ahí todos los aumentos que tienen los concejales son exactamente los mismos de los aumentos que tienen los empleados públicos provinciales. Planteó lo mismo a nivel nacional, equipararse a un cargo de un secretario de Estado, y porque son similares, y a partir de ahí los aumentos que sean exactamente los mismos que se le otorgan al empleo público nacional, que surgen de las paritarias. Usted sabe que eso va a ser muy difícil, ¿no? O sea, por ahí lo de los fueros es discutible, claro, sí, porque hasta es simbólico, pero lo del bolsillo me parece que le va a costar más. A mí me ha costado siempre en mi vida misiones difíciles. Imagínese también la que tuve que hacer en esta oportunidad, que fui proscripto para poder participar dentro de Cambiemos y tuve que utilizar un partido que me prestaron para presentar la misma lista, con los mismos nombres, con los mismos apoderados, con la plataforma de Cambiemos. Me reivindico de Cambiemos y vamos a ser diputados de Cambiemos, pero hay que terminar con estas prácticas políticas que deterioran la imagen, o como cambiar los pasajes de avión que no se utilizan por plata. Es una corruptela. Los pasajes de avión se tienen que otorgar al diputado para que vaya de su provincia a la capital, y si no lo utiliza, que lo devuelva. No que se puedan cambiar por dinero, como el que vive en la capital, que lo puede hacer y no lo utiliza. Es decir, tenemos que, a ver, en resumen, sí, los políticos nos tenemos que amigar con la gente, y la única forma de amigarse es bajar al mismo nivel, al mismo plano. Tengo que tener, vos no tenés que tener ni más ni menos derechos que lo que puedo tener yo como diputado nacional. Ahora, Jorge, son discusiones, yo la verdad que soy... No son banales, ¿eh? No, pero que vienen desde hace años y que se plantean, como por ejemplo el desarraigo, si se debe cobrar o no se debe cobrar, un montón de privilegios o ventajas que puede tener un legislador, que se vienen discutiendo, pero que después, en definitiva, es difícil quizás encontrar el consenso para modificarlas, ¿no? La gente, en estas etapas preelectorales, yo siempre digo, y miro la Cámara, no nos crea a los políticos, no vienen a versear. 30, 60 días antes de unas elecciones, el político viene a prometer cosas que la gente cuando empieza o cambia de canal o sigue haciendo otra cosa. Entonces, el que me está mirando dice, pero ¿y el tipo no es candidato? Sí. Lo que tiene que hacer a los candidatos es decir, ¿qué hiciste, viejo, en tu vida hasta ahora? A ver, ¿fuiste concejal de Rosario? Bien. ¿Qué hiciste? Mirá, presenté 3.800 proyectos, 70% se aprobaron, ordenanzas mías rigen la actividad de la ciudad y muchas de ellas se traspolaron a otras ciudades, como en la ciudad de Santa Fe, en el caso de la narcolemia, que fue mi último proyecto exitoso, entre comillas, y el que fue diputado nacional. Viejo, ¿qué hiciste como diputado nacional? A ver, ¿estuviste calentando la banca? ¿Qué proyectos presentaste? ¿Cuántos presentaste? Yo ayer ya anuncié el 10º, ya tengo más proyectos anunciados que muchos de los
diputados que están sentados en las bancas de hace 4 años en el Congreso de la Nación. Y el que trabajó en una ONG, porque no fue ni diputado ni consejero, dice, ¿qué hiciste, viejo, en la ONG? A ver, contame tu vida. Entonces, de esa manera se gana credibilidad. Porque el verso preelectoral, la verdad que me cansa a mí también como político. Entonces, lo que tienen que hacer es, a ver, un examen de lo que hizo en su vida hasta este momento. Entonces, de esa manera, el que está mirando en este momento el canal dice, bueno, mira, si este tipo hizo lo que hizo hasta ahora, y es muy probable que siga preocupándose por el vecino, por los intereses de la nación, por los intereses de la provincia. A ver, ¿cuál es la postura en la defensa de la provincia? ¿Van a ser diputados nacionales, delegados de la nación en la provincia, como la otra lista, ahora, que hace 20 años que viven en la capital federal? ¿O van a ser oriundos cada uno de las ciudades de la provincia de Santa Fe que vivieron, se desarrollaron, nos educamos a nuestros hijos y vamos a defender los intereses de la provincia, aun cuando sean contrarios a lo de la nación y aun cuando sean contrarios al partido al cual pertenezco o a la alianza que pertenezco? En el caso de estos proyectos, ¿cuáles están vinculados a esos intereses de Santa Fe? ¿Cuál es la idea o cuáles son las prioridades en caso de acceder a la banca? Yo estoy haciendo muchísimo acento, me expedí en la convocatoria que hizo en el reclamo a la deuda de la nación con la provincia, dije que la del gobernador podría haber sido mejorada si la hubiese consultado previamente. Me sumo al reclamo de la nación tiene que pagar la deuda, aunque no la haya generado Mauricio, es una deuda que la generó Cristina y Néstor. Es del Estado. Pero es del Estado, es la continuidad política. Es como si yo soy presidente de un club de fútbol ahora y no me hago cargo de la deuda de los desastres. Lo debe el club. Entonces, ¿qué propuse? Que hasta el último peso que venga de la deuda nacional se deposita en un fideicomiso para infraestructura. ¿Por qué? Porque la gran falencia de la provincia de Santa Fe es infraestructura. Media provincia se inunda. ¿Y por qué se inunda? Porque hay un fondo hídrico que el 45% se asignó a Buenos Aires y solo el 4,5% se asignó a Santa Fe. Propuse la modificación de la ley del fondo hídrico. Es decir, creo que todos, casi los 50.000 millones de pesos tienen que ir a infraestructura para que no se inunde más Santa Fe, para que no se inunde más Venado Tuerto, para que no se inunde más Vera, ¿no? Porque la verdad que, o la cuenca lechera. Entonces, obras de infraestructura. Presenté ambos proyectos. Uno para mejorar la postura que presentó el gobernador, el otro para la modificación del fondo hídrico. Y el otro que, bueno, muchos dicen, escuchaba a Rubeo, modificar la coparticipación provincial. ¿Y por qué no lo hizo hasta ahora? ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora? ¿Por qué no lo presentó hasta ahora? Entonces, lo que hay que hacer es una modificación sustancial del sistema tributario argentino para terminar con el billetera mata galán. Hoy el presidente subordina a los gobernadores subordinan a los intendentes y a los presidentes comunales. ¿Con qué? Con la plata. Entonces hay que revertir. Lo que tendríamos que recaudar son todos los municipios y coparticipar hacia arriba. Se terminan las jodas si pasa eso. Entonces basta de mendigar quiénes son realmente los gobiernos base de las sociedades, los gobiernos políticos, que son los municipios, que son las están en comunas. contacto con los vecinos Fíjate lo que permanentemente. dice Luis, tiene razón, el 13% solamente se coparticipa en las provincias, es decir, a los municipios. La provincia está haciendo lo mismo de lo que la nación hace con la provincia. Entonces, hay todo un nivel de discurso en donde la hipocresía es muy grande, ¿no? Se proclama después lo que no se hace. Entonces los diputados nacionales tienen que decir eso. Viejo, ¿cuál es la reforma impositiva? En la Argentina hay 96 impuestos, en Estados Unidos 4. Primer punto, simplificación de impuestos. Bueno, son cuestiones de las que se habla también mucho, ¿no? Reforma impositiva, porque no es fácil ponerse de acuerdo, me parece. Y en este tema, de lo que se habló mucho cuando se hizo la presentación esta por la coparticipación, es de federalismo, de lo que estamos hablando, ¿no? Y se habló mucho desde antes de que Cambiemos sea gobierno. A las claras parece que esto no ha cambiado, digamos, la forma en la que se reparte el dinero. Jorge, ¿vos cómo lo ves a esto? Hay un hashtag mío que dice, ¿es una deuda esta pendiente? Cambiemos de verdad. Yo creo que, yo estoy de acuerdo en muchas medidas adoptadas por el gobierno nacional, pero creo que está faltando mucho todavía. Y en ese mucho, uno como diputado puede hacer
bastante. Lo que no tiene que hacer es calentar la banca, la silla, cobrar la dieta y no hacer un carajo. Entonces lo que tenemos que hacer los que somos diputados nacionales el día de mañana es presentar los proyectos y promover la discusión y el debate. Y esto que decís vos son deudas pendientes todavía de Cambiemos. Falta mucho para cambiar de verdad. Es decir, estamos en el Cambiemos como el camino correcto, pero falta mucho por recorrer todavía. Todas estas cuestiones del federalismo se proclama, pero el federalismo todavía no existe en la República Argentina. Todavía lo unitario, todavía Dios sigue atendiendo en Capital Federal, lamentablemente. ¿Y esto por qué? Porque te estoy diciendo, porque hay un sistema tributario que cristaliza, que plasma lo que es lo unitario. Es hasta perverso, si uno lo observa desde ese punto de vista, ¿no? Por eso hay que modificar no solo el sistema de coparticipación federal, sino también el sistema de coparticipación provinciales, y no solo de Santa Fe. Porque, insisto, terminan haciendo los gobernadores lo mismo que ellos se quejan que le hace el presidente, no el presidente actual, digo, del presidente como institución, como figura, como viene sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? Lo propio, o las quejas también se sienten y mucho con lo que fue la apertura de las importaciones en una provincia como la de Santa Fe, donde por ejemplo en Aceval la industria del calzado está en crisis, donde hay otros sectores que plantean que esta apertura de importaciones ha generado una competencia desleal en el mercado interno y que hay muchos sectores que están lamentablemente pasándola mal. ¿Cuáles serían las medidas que se deberían tomar en ese tema? ¿O cómo sería la propuesta en el Congreso? Los números indican que estamos en el mismo porcentaje de importaciones que en la época de Cristina. Eso no quita de que hay que abordar acuerdos sectoriales. Es decir, lo que yo propongo es acuerdos sectoriales con estos sectores que están en crisis y que no pueden competir con un zapato que vale en Estados Unidos $60 y acá uno lo paga 120, 140. Entonces hay que empezar a hacer acuerdos sectoriales que sean protectorios, pero que logren eficientización también de determinados sectores que se han quedado un poco en el tiempo. Yo recuerdo siempre que nosotros tenemos que andar pensando y diseñando un mundo en donde el trabajo va a escasear, pero va a escasear por la modificación de los instrumentos de producción. Hace 20 años yo enseñaba en clase en la facultad un libro de Rifkin que se llamaba Pensemos en un mundo sin trabajo, 20 años atrás. Rifkin, 20 años atrás, estaba presentando la hipótesis de con la automatización, con la informatización, se iban a ir sustituyendo mano de obra. Cambiando el mundo del trabajo en general. Entonces, planteaba él un mundo que algunos creían que era irreal y yo creo que no es irreal. Hay que pensar en un momento un mundo donde el 5% trabaje y cómo va a ser esa sociedad, cómo va a mantener ese 5% al resto de la sociedad. Entonces, el que escucha dice, pero mira el planteo que me viene a hacer. Y no, cuando hace 20 años fui a ¿cómo se fabricaba un auto? Había 1000 personas en la fábrica. Cuando fui el año pasado, todo robotizado, con robots que tienen más movimiento que el brazo y la mano humana. Ahora, Jorge, vos decís que no aumentaron las importaciones o que están al mismo nivel que no, lo digo yo, no, el INDEC. No, digo, pero acá, creíble. aquí en Santa Fe se ha creado un observatorio de importaciones que viene marcando, por ejemplo, en la industria del calzado en particular que marcabas vos, hay un incremento de ingreso de productos del extranjero, que se conjuga, digamos, con quizás una caída en el mercado interno, con una caída de ventas. Son dos factores que confluyen en una crisis que golpea, por ejemplo, a la gente de Aceval. Después se está hablando ahora de un acuerdo sectorial, pero se está hablando luego de que ha habido un impacto en el sector. ¿Me explico, digamos? Sí, hay que tratar de prevenirlo. Veo exactamente a dónde apuntás y es correcto tu análisis. Creo que, a ver, el defecto también del político es no ser administrador. Y el administrador es prever, es anticiparse a los hechos. En general, todas las administraciones van detrás, van a la saga de los acontecimientos. Y van Son detrás. bomberos, van a apagar los incendios. Claro, no tratan de prever. Yo siempre se lo digo al intendente, parece que me hubiese escuchado, porque se lo digo al intendente Rosario. Es decir, espera que se produzca el incendio para ir a apagarlo. Y yo digo que hay que prever que no se produzca el incendio, ¿no es cierto? Entonces, en muchos temas en la ciudad de Rosario ha ocurrido esto. Lamentamos accidentes que podían haber sido evitados, que se pueden prever y que se pueden
bueno, mitigar por lo menos los daños si no se pueden evitar. Claro. Y en este caso que decís es correcto, nosotros tenemos que adelantarnos a las crisis de los sectores. Cuando la estás viendo, bueno, urgentemente hay que hacer el abordaje. En la cuenca lechera, ¿hace cuántos años que venimos de crisis? Santa Fe la cuenca lechera tenía 30.000 tambos hace 25 años atrás. Hoy no llegan a 7.000, 6.500, 6.600, y de seguir en este camino vamos a quedarnos con muy pocos tambos y va a ser muy lamentable también. Entonces, antes de lamentarlo hay que prevenirlo, pero hay que abordarlo urgente. No vamos a caer todas las tintas en este gobierno porque, como digo, la crisis lechera viene de hace 20, 25 años. Pero hay que adelantarse, hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que prevenir las crisis de los sectores. Jorge, gracias por haber venido, un gusto tenerlo en el programa. A lo mejor antes del 13 de agosto se puede dar otra oportunidad, y si no, será para las elecciones de octubre. Para mí va a ser un gusto. Gracias, queda abierta la puerta también. Le dejamos la puerta abierta a todo el mundo nosotros, ¿viste? Por las dudas, para que todos puedan volver. Gracias. Hasta la próxima.